Este no era simplemente otro hallazgo menor. Era un descubrimiento con el potencial de sacudir todo el imperio Bits hasta sus cimientos. Kevin Bits había tropezado con algo extraordinario durante su última prospección, algo que nadie había anticipado. Lo que descubrió no fue una anomalía aleatoria, sino un túnel secreto de 100 pies de largo, con lecturas de densidad 7-8 veces superiores a las del suelo normal. Estas eran las mismas señales registradas históricamente en antiguas cámaras selladas, el tipo de lecturas con las que sueñan los cazadores de tesoros. La parte más impactante, Tony Bits había excavado en este lugar exacto 47 veces durante la última década, y sin embargo nadie había detectado nunca este túnel. Ese día había comenzado como cualquier otro en el sitio minero rutinario y tranquilo, hasta que el escáner de suelo se iluminó repentinamente con 32.000 picos de pulso metálico. Cifras tan altas solo aparecen cuando un depósito de metal masivo yace oculto debajo. Kevin escaneó de nuevo y la lectura saltó a 40.000. El equipo se quedó helado. Esto no es natural. Hay algo enorme ahí abajo, dijo Kevin, con una voz mezcla de emoción y cautela. Cuando finalmente abrió el pozo, el equipo se encontró con paredes tan lisas como si hubieran sido cortadas por láser, claramente hechas por humanos, aunque elaboradas mucho antes de que existieran las herramientas modernas. Al entrar la temperatura bajó 11 grados, mientras que el nivel de humedad se disparó al 91%, la firma ambiental exacta que se encuentra típicamente en las antiguas cámaras del tesoro. El mayor impacto llegó cuando el sonar detectó un objeto metálico masivo, una cámara de 27 pies de largo, cuya densidad indicaba un peso equivalente a aproximadamente 80 Blaunerners en oro. Esto no era un motor oxidado ni chatarra. Las lecturas sugerían una reserva completa de material precioso, algo tan enorme que podría redefinir la historia del lugar. Cuando Tony se enteró de que Kevin había reclamado este hallazgo primero, el campamento de los Bits estalló en el caos. Los registros de la Junta Minera dejaban claro si el túnel era de origen histórico, el oro se consideraría legalmente un hallazgo de Kevin. Una victoria personal asombrosa y un golpe al legado de Tony. Las preguntas se arremolinaban. ¿Qué había dentro? ¿Quién construyó este túnel? ¿Y por qué había permanecido oculto durante tanto tiempo? Aquel día había comenzado con normalidad en el yacimiento de los Bits cerca de Parker Creek. Las máquinas zumbaban constantemente, el equipo trabajaba diligentemente, y el clima era perfecto. Nada indicaba la revelación sísmica que estaba a punto de ocurrir bajo sus pies. Kevin estaba revisando sus lecturas en un portapapeles, como hacía todos los días, sin saber que el propio suelo estaba a punto de traicionar su secreto. Alrededor de las 1:45 p.m., la excavadora levantó un trozo pesado y una sutil vibración recorrió el sitio. Inicialmente el equipo asumió que era solo un retroceso ordinario de la maquinaria, pero Kevin sintió inmediatamente algo inusual. Las vibraciones parecían provenir de lo profundo de la Tierra, como si un gran espacio vacío hubiera reaccionado de repente. Al coger el escáner, su rostro se puso serio. Mientras pasaba el dispositivo sobre el suelo, un indicador rojo de IA parpadeó 3 veces, señalando una anomalía masiva debajo. El equipo intercambió miradas de desconcierto, inseguros de lo que estaban presenciando. Otra lectura lo confirmó, la vibración se sentía más fuerte, casi como si la Tierra misma estuviera respirando. La tensión se espesó. Tony no estaba presente, pero su nombre surgió mientras el equipo especulaba. Si él hubiera estado allí, las máquinas habrían sido reemplazadas al instante. El aire se volvió más pesado, las conversaciones más silenciosas. Cada persona en el sitio estaba pensando lo mismo. Podría haber realmente una gran cavidad bajo la superficie. La emoción de Kevin estaba contenida por la concentración, pero estaba claro, esta no era una anomalía ordinaria. En minería, lecturas como esta solo aparecen cuando un viejo túnel, un pozo oculto o una cámara olvidada yace enterrada intacta durante años. La primera lectura anómala llegó en forma de 32.000 picos de metal.
El escáner emitió un pitido agudo que parecía casi una alarma. Kevin sospechó inicialmente un mal funcionamiento del dispositivo, pero el número en la pantalla, 32.287 picos, era demasiado preciso para ser un fallo. Los miembros del equipo se reunieron alrededor con curiosidad y confusión evidentes. «Jefe, ¿qué significa esto?», preguntó uno. Kevin miró fijamente la pantalla y luego dijo: «Hay algo enorme ahí abajo y no puede ser natural». Su tono mezclaba miedo con asombro. Tales lecturas de picos típicamente aparecen solo cuando una cámara metálica sellada o una bóveda yace oculta bajo tierra. El escáner continuó pitando erráticamente la aguja, saltando repetidamente, señalando una masa metálica anormal debajo. Kevin ordenó al equipo que se retirara, asegurándose de poder señalar la ubicación exacta de la anomalía. Sin embargo, las señales emanaban de múltiples direcciones, intensificando el misterio. Todos comenzaron a darse cuenta de que este no era un hallazgo ordinario. Lo que fuera que yacía debajo no había sido perturbado durante años, y las docenas de excavaciones previas de Tony no lo habían detectado. La atmósfera se sentía cargada pesada, como si el suelo mismo estuviera aferrándose a su secreto. Mientras Kevin se preparaba para una prueba de reescaneo, lo que estaba en juego aumentó aún más. Los números habían alcanzado 40.000, impulsándolo a recalibrar el escáner. El nuevo escaneo confirmó lo que nadie quería admitir: esto no era un error del equipo. Algo masivo, metálico y antiguo yacía bajo sus pies. El siguiente movimiento de Kevin fue probar el suelo con un medidor de densidad. El suelo normal cae dentro de rangos predecibles, pero el medidor registró una densidad 7 u 8 veces mayor que el promedio. El grosor y el peso de lo que fuera que descansaba debajo excedían la formación natural en casi 8 veces, confirmando que el equipo había descubierto algo extraordinario, tal vez incluso revolucionario, para toda la historia de la minería de oro en el sitio. Estos datos eran tan extraños que los miembros del equipo retrocedieron y se miraron entre sí. Tal densidad solo se encuentra en bóvedas pesadas o almacenamiento de metal antiguo. A continuación, Kevin realizó una prueba de golpe ligero con un martillo de suelo, un método que determina si el suelo es sólido o hueco. Al golpear el punto, un eco profundo y hueco provino desde dentro, como si hubiera una gran cámara vacía debajo. El equipo se quedó en silencio. Este no era el sonido de una cueva natural. Sonaba como una cavidad diseñada por ingeniería, como si alguien la hubiera diseñado y sellado hace muchos años. Finalmente, Kevin realizó una prueba láser de línea de profundidad. Esta prueba mide la rectitud de la profundidad vertical. Normalmente una línea en el suelo se tambalea, pero aquí el láser iba recto como una cuchilla, una señal clara de que una estructura perfectamente formada y hecha por humanos yacía debajo. Kevin dijo con voz temblorosa: «Si esta es la bóveda, será el mayor descubrimiento de la década». Ya nadie bromeaba en el sitio. El equipo estaba conmocionado. Kevin estaba sin palabras. Y la mayor pregunta colgaba en el aire: el secreto de las 47 excavaciones fallidas de Tony Beets. Aproximadamente 300 palabras. Tony Beets había excavado en casi todas partes en esta concesión durante los últimos 10-12 años. Los archivos oficiales de excavación muestran que en la misma zona exacta donde Kevin encontró ahora la anomalía, Tony había hecho 47 intentos. Pero cada vez o el suelo colapsaba, ocurría un error de máquina, o las lecturas eran tan débiles que Tony lo llamaba un punto muerto y lo abandonaba. El equipo siempre bromeaba diciendo que este lugar es la zona de mala suerte de Tony. Cuando Kevin comparó la ubicación de la anomalía con los archivos, su rostro cambió de color. Comprendió por qué Tony había evitado tanto esta área. Parecía normal desde arriba, pero definitivamente algo andaba mal por debajo. Kevin le dijo al equipo que Tony consideraba este lugar arriesgado porque había habido informes de vibraciones y suelo inestable. Pero el instinto de Kevin decía otra cosa. Las cosas arriesgadas son a menudo las más interesantes.
Las tensiones familiares estaban destinadas a surgir. En los últimos años, Kevin y Tony habían chocado cada vez más sobre las decisiones mineras. Tony creía que la experiencia era la mejor maestra, mientras que Kevin creía que las máquinas modernas y los datos siempre hablaban con más veracidad. Esta fue la razón por la que Kevin decidió volver a escanear el lugar, porque los datos de la máquina eran completamente contrarios al juicio previo de Tony. Los susurros ya habían comenzado entre el equipo. Si Kevin resulta tener razón, todo el mapa de Tony demostrará estar equivocado. Esta noticia se extendió como una tormenta silenciosa dentro de la familia Beats. Y Kevin sabía que si descubría algo significativo aquí, se convertiría no solo en un descubrimiento, sino en la mayor derrota minera de Tony. Operación de apertura del pozo nivel de peligro máximo. Después de que se confirmó la anomalía, la mayor pregunta era, ¿podríamos bajar? Pero no fue fácil. La capa superior del suelo era débil, ecos huecos eran visibles abajo, y el riesgo de colapso era muy alto. El oficial de seguridad ya había advertido que un movimiento en falso podría poner en peligro todo el sitio. El miedo era evidente en los rostros del equipo, pero la curiosidad era igualmente fuerte. Kevin decidió que el pozo tenía que abrirse, pero con cuidado. Primero, establecieron un perímetro, luego instalaron vigas pesadas, para que incluso si algo se rompía abajo, el peso no cayera de vuelta. Las máquinas comenzaron a raspar hacia abajo, paso a paso. Cada vez que el cubo golpeaba el suelo, una vibración profunda subía desde abajo, como si el suelo mismo estuviera emitiendo una advertencia: tened cuidado. Las alarmas de seguridad sonaron 2 veces en todo el sitio. Una vez el suelo se desplazó, la segunda vez un gran trozo cayó repentinamente. El equipo entró en pánico y algunos trabajadores se retiraron, pero Kevin mantuvo la calma y dio instrucciones a todos. Su voz era firme. Estamos muy cerca, solo los últimos 6 pies. Finalmente, cuando el fondo del pozo se despejó, fue visible una entrada oscura y perfectamente tallada, tan lisa que la erosión natural nunca podría haberla formado. La entrada era tan negra que nadie podía adivinar qué había dentro. El aire era frío y tenía un olor metálico, la misma característica que se encuentra en las viejas cámaras selladas. El equipo se quedó en silencio. Algunos trabajadores sacaron sus teléfonos, otros encendieron las luces de sus cascos. Kevin se agachó, palpó los bordes de la entrada y dijo: «Chicos, alguien construyó este túnel concienzudamente. Esto no es un accidente, es diseño». Ese fue el momento que llevó toda la historia a un nuevo nivel. Ahora esto no era solo una anomalía, era un túnel secreto hecho por humanos, enterrado durante años y expuesto por primera vez hoy. Dentro del túnel, caída de temperatura de 11 grados y 91% de humedad. Cuando Kevin iluminó con la luz de su casco el interior del túnel primero, sintió un escalofrío tan frío que su aliento salió como una niebla ligera. La temperatura de la superficie era de alrededor de 20 grados, pero el medidor dentro del túnel marcaba 11 grados. Esta caída repentina es rara en una cueva natural, pero es una firma común en bóvedas selladas más antiguas. La conmoción era evidente en los rostros del equipo. Las paredes eran lisas como láser, como si hubieran sido mecanizadas, pero el patrón parecía como si el trabajo se hubiera realizado hace décadas. No había rugosidad natural en el suelo o la piedra, una capa de humedad constante también era visible en todo el lugar, y el medidor de humedad marcaba 91%, lo cual es típico de cámaras subterráneas selladas donde el aire permanece atrapado durante años. Esta pista por sí sola fue suficiente para indicar que el túnel había estado intacto durante mucho tiempo. También se encontraron algunas viejas vigas de soporte de madera en el túnel, medio podridas, pero su colocación era muy estratégica. Esta era una clara indicación de que este pasaje era obra humana, y la construcción fue realizada por alguien que entendía bien la ingeniería subterránea. También había una pesadez metálica en el aire, el mismo olor que se encuentra alrededor de una bóveda de oro, ya que los entornos de metal puro emiten un olor distintivo con la humedad.
Las marcas también eran extrañas. Algunos símbolos en las paredes parecían haber sido dibujados apresuradamente. No había formas exactas, pero parecían flechas direccionales. Kevin giró cuidadosamente la linterna y dijo: «Chicos, esto no es solo un túnel, es algún tipo de ruta, y ha habido un intento de ocultarlo». Este fue el momento en que el equipo se dio cuenta por primera vez de que algo grande estaba debajo. Muy grande. Misterio de ingeniería antinatural. Ahora la verdadera pregunta era: ¿quién construyó un túnel tan perfecto y de corte limpio? Las teorías comenzaron a circular entre el equipo. El nombre de Viejos Mineros fue el primero en surgir, pero Kevin rechazó inmediatamente esta posibilidad. Dijo: los mineros del 1900 simplemente no tenían herramientas de corte de tal precisión. Las paredes lisas como láser y la alineación perfecta parecían las de un ingeniero moderno, pero las lecturas de metal apuntaban a un material mucho más antiguo. Esta contradicción en sí misma insinuaba un misterio mayor. La segunda teoría eran los contrabandistas. ¿Era este túnel parte de una ruta de oro oculta? La historia del contrabando canadiense menciona pasajes subterráneos, pero tales medidas perfectas son raras. Los contrabandistas generalmente construían túneles toscos con paredes irregulares y puntos de salida rápida. Aquí las paredes eran perfectamente simétricas, como si alguien hubiera trabajado a partir de un plano. La tercera y más aterradora teoría. ¿Era esto obra de una organización secreta? Algunas de las marcas eran crípticas, las vigas estaban premedidas, y el túnel se extendía en una dirección específica. Tales patrones se encuentran a menudo en viejas bóvedas europeas o antiguas cámaras de almacenamiento. Kevin planteó la cuestión de si esto era obra de un grupo con una profunda historia en minería o almacenamiento de tesoros. Y entonces llegó la posibilidad más inquietante. ¿Podría este túnel ser aún más antiguo? ¿Cómo podría haber sido posible tal construcción perfecta sin maquinaria moderna? Alguien desarrolló esta concesión hace décadas o siglos. Y si es así, entonces, el oro enterrado debajo podría no ser obra de un minero moderno, sino de una civilización antigua o una red oculta. El equipo se quedó en silencio porque las posibilidades eran tanto peligrosas como invaluables. Kevin pronunció una frase que congeló a todos. Quienquiera que construyó este túnel tenía tanto conocimiento como razón. Y esa razón estaba a punto de convertirse en el mayor descubrimiento de la familia Beats hoy. Choque de sonar cámara metálica de 27 pies. Kevin instaló un dispositivo de sonar en la parte más profunda del túnel para obtener un mapa preciso de la estructura masiva oculta en el interior. Cuando la máquina comenzó a escanear una forma extraña, apareció en la pantalla. Primero borrosa, luego gradualmente un contorno claro. Todo el equipo se inclinó hacia ella como si estuvieran viendo el clímax de una película en vivo. Y al segundo siguiente, cuando se completó el escaneo completo, una masiva cámara metálica de 27 pies de largo apareció en la pantalla. Esto no era una caja pequeña o chatarra aleatoria. Era una estructura completa similar a una bóveda sellada. Sus paredes parecían gruesas, sólidas y simétricas. La profundidad y el ancho de la cámara eran tan perfectos que cualquiera podía decir que no era solo almacenamiento. Era una construcción planificada. La máquina también realizó un escaneo de ángulo lateral y la señal era la misma en todas las direcciones. Una masa de metal pesado y frío. El mayor impacto llegó cuando Kevin calculó el índice de peso. La lectura que dio la máquina fue absolutamente increíble. La lectura de densidad metálica era aproximadamente igual a la de una masa de oro en el rango de 80-85 metros. Nadie en el equipo podía hablar. Algunos trabajadores literalmente retrocedieron como si no pudieran creer que tanto oro estuviera enterrado bajo sus pies. Kevin dijo con voz temblorosa: «Chicos, esta cámara no está vacía. Hay algo muy pesado dentro». Las luces se atenuaron y solo se podía escuchar la respiración en el túnel.
Las caras de algunos trabajadores estaban pálidas y los ojos de otros brillaban de emoción. Esta fue la primera vez que todos se dieron cuenta. Este túnel no solo escondía historia, estaba escondiendo una fortuna. Kevin contra Tony, la mayor explosión. Cuando Kevin se guardó los datos del sonar para sí mismo y no informó inmediatamente a nadie en el sitio, la tensión comenzó a acumularse. Kevin quería confirmarlo personalmente primero, ya que un descubrimiento tan importante podría sacudir completamente la dinámica familiar. Pero a medida que la noticia comenzó a extenderse entre el equipo, llegó a Tony. Y entonces, llegó la mayor explosión de la familia Beats. Tony llegó al sitio furioso directo a Kevin y gritó: «¿Por qué no me lo dijiste antes?». Kevin mantuvo la calma diciendo que quería verificar las lecturas primero. Pero Tony sintió que era una toma de poder, una forma de ocultar el descubrimiento a su propio padre. El equipo observó en silencio cómo crecía la tensión, ya que Tony rara vez se acaloraba tanto. El asunto escaló a una cuestión de derechos. Si el túnel resultaba ser histórico, el reclamo del descubridor iría directamente a Kevin, no a Tony. Y si resultaba ser parte de una zona minera activa, Tony se convertiría en el propietario legal. Esta confusión solo estaba alimentando la situación. Kevin insistió repetidamente en que los hechos provienen de las máquinas, no del ego, y Tony repetía una y otra vez: «Esta es mi tierra». Tony exigió que se apagaran las cámaras porque no quería que la pelea se grabara en televisión o en los registros de video del equipo. El momento fue tan intenso que algunos trabajadores apagaron las cámaras de sus cascos, otros se retiraron. La presión del oro dentro del túnel y la tensión familiar simultáneamente hicieron que el aire pesara. Finalmente Kevin pronunció la frase que conmocionó a todos: «Papá, si no lo encontraste después de cavar 47 veces, tal vez era mi destino». Tony permaneció en silencio durante unos segundos, y este silencio no fue menos que explosivo. La tensión de la familia Beats había alcanzado su punto máximo, y lo que estaba a punto de suceder no iba a ser solo un descubrimiento de oro, sino un enfrentamiento entre padre e hijo. Giro legal, reclamo del descubridor, pero los derechos del propietario. Después de que surgieron los datos del sonar, surgió la mayor pregunta: ¿quién es el dueño de la bóveda? Según las leyes mineras, importan dos cosas: quién posee la tierra y quién hizo el primer descubrimiento. Tony tiene la propiedad de toda la concesión, por lo que legalmente tiene derechos de superficie. Sin embargo, en el caso de una estructura oculta subterránea, se aplica la regla del reclamo del descubridor, Finder's Claim, bajo la cual la primera persona en descubrir una estructura desconocida o un tesoro subterráneo puede convertirse en el reclamante principal. El caso de Kevin se vio reforzado porque su escaneo y lecturas estaban documentados. Fecha, hora y registros del dispositivo estaban todos grabados. Él era oficialmente el primer localizador del túnel. Si este sitio fuera designado históricamente, es decir, probado como una antigua bóveda diseñada por ingeniería, entonces, según la ley minera del gobierno, los derechos del descubridor son primero y los del terrateniente después. Tony estaba furioso al escuchar esto, ya que significaba que Kevin podía reclamar legalmente todo el descubrimiento. El equipo también se dividió, algunos con Tony, porque es el rey del norte, y algunos con Kevin, porque descubrió esta bóveda oculta utilizando tecnología moderna. Los expertos legales también confirmaron que si se encontraba oro y la bóveda resultaba ser antigua, podría ir directamente al reclamo de Kevin. Esta posibilidad planteaba una amenaza directa a todo el imperio de Tony, porque este descubrimiento se estaba convirtiendo en el hallazgo más valioso en la historia de la fiebre del oro. Tony dijo sin rodeos: «No voy a renunciar a esto sin pelear». Y Kevin dijo en un tono tranquilo: «Papá, los hechos los dicen las máquinas, no los sentimientos». Este momento transformó el choque padre e hijo en un campo de batalla legal. La puerta final de la bóveda, primer vistazo de la puerta metálica. La tensión legal aumentaba, pero la exploración del túnel no se detuvo allí.
El equipo había llegado a una sección más profunda, y el mapeo sónico ahora revelaba la ubicación exacta de la puerta. Kevin ajustó la luz de su casco, y mientras daba un paso adelante las paredes del túnel comenzaron a estrecharse repentinamente. El aire se volvió más frío, y el olor metálico se intensificó. Esta era una señal clara de que estaban muy cerca de la bóveda. Unos pies más adelante la linterna de Kevin cayó sobre una pared metálica masiva. Esta no era una puerta simple. Era un límite de cámara grueso de unas 10 a 12 pulgadas de espesor. Tenía extrañas marcas de bloqueo irregulares, como si alguien la hubiera sellado en múltiples capas. También había leves abolladuras de martillo en la pared, como si alguien hubiera intentado abrirla y luego se hubiera rendido a mitad de camino. Kevin colocó su mano y sintió la superficie. El metal estaba sorprendentemente frío, como si no hubiera visto la luz del sol en décadas. El equipo instaló un sensor de audio portátil, y cuando el dispositivo golpeó la puerta, un eco profundo y hueco provino desde dentro. Era el sonido exacto que indica un gran almacenamiento de metal detrás de bóvedas selladas. Algunos trabajadores se adelantaron emocionados. Otros retrocedieron con miedo. Cuando Kevin golpeó con la herramienta en el borde inferior de la puerta, un leve sonido de crujido provino desde dentro. Un sonido que hizo que todos se congelaran. Todas las luces parpadearon por un segundo en este momento, y todo el túnel cayó en un silencio sepulcral. El equipo se miró entre sí, y nadie pronunció un sonido. Todos pensaron: la bóveda está a punto de abrirse. Un momento como nunca antes en la historia de la fiebre del oro, y Kevin sabía que la apertura de esta puerta no solo revelaría oro, sino que también cambiaría la fortuna de toda la familia Beats. Mientras Kevin golpeaba la esquina inferior de la pared de la bóveda por un segundo, todo el túnel tembló ligeramente por un momento. Las luces de los cascos parpadearon repentinamente, como si hubiera alguna vibración invisible dentro. El equipo se puso tenso al instante, porque tales fluctuaciones de luz solo ocurren cuando un gran espacio hueco subterráneo libera presión repentinamente. Kevin miró hacia atrás, pero nadie tenía una respuesta. Al segundo siguiente se escuchó un profundo sonido metálico desde el interior de la bóveda, tan pesado y agudo que envió escalofríos por la columna vertebral de cada trabajador. El sonido era como una enorme placa de metal desplazándose lentamente. Los miembros del equipo se miraron entre sí y alguien susurró: «Chicos, algo se movió adentro». Kevin también estaba completamente congelado porque la señal era clara. Algo se había despertado o agitado dentro de la bóveda. Y entonces de repente las luces en todo el túnel se apagaron simultáneamente. Apagón absoluto. Solo quedaba el sonido de la respiración pesada de la gente y el profundo silencio del túnel. Se escuchó el sonido de la linterna de un trabajador cayendo y alguien entró en pánico. ¿Se abrió la bóveda o colapsó? Pero nadie podía confirmar lo que acababa de suceder. ¿Se agrietó la bóveda o se activó algo más? Unos segundos después la luz de emergencia parpadeó y Kevin dijo suavemente: «Si esta bóveda se está abriendo, entonces puede que no haya oro dentro, sino algo mucho más grande». Al escuchar esta frase, tanto el equipo como la audiencia se quedaron con la misma pregunta en mente: ¿qué hay exactamente dentro de la bóveda? Si realmente quieres saber cuál es el siguiente giro, qué se reveló en la bóveda y cómo afectó a la familia Beats, asegúrate de suscribirte, porque el próximo episodio revelará la verdad que Gold Rush nunca mostró.